Hola, mi nombre es Ornelia Pagliari y bienvenidos a un nuevo video de esta sección sobre personajes bíblicos. Y pues bueno, esta vez veremos al apóstol Pedro y lo que nosotros podemos aprender de él como humano, y esta vez vamos a ver los errores, o bueno, algunos errores que tal vez él cometió en su andar con Cristo mientras fue transformado, y lo que nosotros podemos aprender de esos errores para nosotros pues no cometerlos. En lo particular, a mí el apóstol Pedro me cae muy bien porque es ese personaje, lo digo como si lo conociera, como si fuera mi amigo, pero lo que vemos en la Biblia y en los evangelios y en los hechos sobre él, más que nada en los evangelios, es que es ese personaje que cuando está ocurriendo algo importante o está narrando a alguien, de repente siempre aparece Pedro. Siempre está ahí, tal vez de una manera muy efusiva, o tal vez, interrumpe tajantemente a veces ciertas cosas o ciertas historias, y creo que en lo particular por eso es una de las razones por las que a mí me cae muy bien. Y pues bueno, en lo particular siento que Pedro ejemplifica muy bien nuestro andar con Cristo en cuanto a errores, y no estoy descalificando a Pedro diciendo que siempre la regaba o que era un mal apóstol o algo así, no, pero me refiero a que Pedro, cuando hacía algo bien, también de repente hacía algo mal, una bien, una mal, y cosas así que obviamente a todos nosotros nos puede pasar como cristianos y en nuestro andar con Cristo y en nuestra transformación con Cristo. Y pues bueno, les voy a dar algunos datos históricos súper breves y súper generales de Pedro. Y él nació en Betsaida, se dedicaba a ser pescador antes de ser un apóstol o un seguidor de Cristo, y también era alguien que carecía de conocimientos y era alguien sin letras. Esto es muy diferente a como era Pablo, porque Pablo ya lo vimos, y pues él carecía de eso. Y eso, precisamente de que carecía de letras y carecía de conocimientos, nos lleva al primer punto de lo que nosotros podemos aprender sobre Pedro, y es que aunque nosotros no tengamos tal vez una carrera, o tal vez no hayamos estudiado, o tal vez sí hayamos estudiado y sepamos muchísimas cosas, sin importar de ese tipo de cosas, Dios siempre nos va a usar por igual. Viendo los dos polos y estos dos ejemplos de Pedro y de Pablo, esto no te debe de detener. Si tal vez piensas que Dios no te va a usar porque tú no cuentas con alguna carrera o con algunos estudios, pues estás equivocado, querido hermano. Nosotros lo podemos ver en el apóstol Pedro, que a pesar de que no tenía estudios, o a pesar de que carecía de letras, de estudios o de títulos o de algo así, pues no importó y Dios lo usó, y pues fue uno de los apóstoles y uno de los 12 seguidores de Jesucristo. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ese? Que a pesar de que tal vez nosotros no hayamos estudiado o algo así, Dios nos da su Santo Espíritu para usarnos para su obra. El siguiente punto que quiero destacar sobre la personalidad de Pedro y que nosotros podemos aprender a no ser así es que Pedro era muy impulsivo, y precisamente lo que quiero destacar de eso es que nosotros no seamos así, porque Jesús nos puede reprender y regañar como lo hizo con Pedro. Como les dije en un principio y anteriormente, Pedro a veces hacía algo mal y enseguida hacía algo bien, o viceversa. A veces pues la regaba como todos nosotros y tenía un carácter bastante algo impulsivo. Y un ejemplo de cada una de estas cosas que yo menciono es cuando, por ejemplo, Jesús les pidió que velaran solamente 1 hora, y Pedro, ¿qué hizo? Se quedó dormido. Y lo que vemos en la narración bíblica y en este pasaje bíblico es que pues Jesús lo reprende y Jesús lo regaña. Y lo que podemos ver de esto es que Jesús aún le dice Simón y no le dice todavía Pedro, que es el nombre que le habían asignado después, sino que le sigue diciendo Simón, le sigue diciendo como le llamaban o como lo nombraban antes de seguir a Jesucristo. O sea, esto denota que Pedro todavía no está completamente transformado en Cristo.
Y el ejemplo que vemos sobre que Pedro era impulsivo era que, número 1, andaba armado. Y eso lo vemos cuando es el arresto de Jesús, que él se enoja y él se saca de onda e interpone sus emociones y saca la espada y le vuela la oreja a uno de los que iba a arrestar a Jesús. Entonces eso podemos ver de que Pedro era alguien impulsivo y alguien que a veces hacía algo bien y a veces algo no lo hacía tan bien. Otro punto a destacar sobre Pedro y que podemos aprender a no hacer es que Pedro es o era pues muy aventado. Esto lo podemos ver cuando en el pasaje bíblico se redacta cuando Jesús andaba caminando sobre las aguas y ellos se asustan porque no ven bien quién es y le preguntan a Jesús que quién es y este les contesta que pues era Jesús, era su maestro y Pedro de aventado, como les digo, siempre aparece ahí de repente. Pedro de aventado y de aparecido le dice a Jesús que le demuestre que sí es, haciéndolo caminar también a él. Nosotros lo que podemos aprender sobre este punto y sobre este pasaje son dos cosas. Y la número 1 es que nosotros si quitamos la mirada de Jesús en medio de un problema o en medio de una situación difícil, pues nos podemos caer, se nos puede caer nuestra fe y podemos caer en algunos errores o dejar que el problema nos sobrepase. Nosotros podemos ver esto cuando Pedro andaba caminando sobre las aguas y se distrae con la tormenta y deja de ver a Jesús, pues él se cae. ¿Y qué hace Jesús? Lo reprende y lo regaña y le dice, hombre de poca fe. Y la segunda cosa que nosotros podemos aprender de este pasaje y del carácter de Pedro es que no le andemos pidiendo a Jesús ese tipo de cosas. Si nosotros tomamos el pasaje de una manera un tanto literal, pues tomar el ejemplo de Pedro y de lo que le pasó por pedirle a Dios que le demostrara que sí era él o a Jesús, que le demostrara que sí era él y que él también caminara. Si nosotros le pedimos constantemente a Dios o a Jesús una demostración de su fuego, que de verdad Él está en nuestras vidas, pues tal vez pedírselo de alguna otra manera o que conteste nuestras oraciones o algo así, pero no pedírselo de una manera tan rara o tan extravagante como lo hizo Pedro, porque ya vimos que es lo que le pasó. Otra cosa que nosotros podemos aprender a no hacer como el apóstol Pedro es a no poner nuestros sentimientos por encima de la voluntad de Dios. Jesús les está diciendo a sus discípulos y se está despidiendo y les está diciendo por lo que va a pasar y todo lo que iba a pasar, y Pedro le dice, y está un tanto enojado, Pedro le dice, no, ¿cómo vas a pasar por eso? No lo hagas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo Jesús lo reprende. Vemos cómo Pedro está poniendo por encima de la voluntad de Dios, tal vez porque él en ese momento no tuvo discernimiento. Él está poniendo sus sentimientos, y obviamente eran unos sentimientos buenos y sentimientos puros hacia su maestro, porque realmente lo amaba y no quería que pasara por esas cosas. Pero nosotros debemos de discernir siempre antes la voluntad de Dios antes de nuestros sentimientos. Y por último, pero no menos importante, otra cosa que nosotros aprendemos sobre Pedro es a no confiar en nosotros mismos ni en nuestra fe, ni que nosotros podemos soportar cualquier prueba o cualquier tentación. Y esto lo vemos cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama, y las 3 veces Pedro le dijo que sí. Pero ¿qué pasó después? 3 veces Pedro negó a Jesús y después de la tercera se sintió realmente mal, pero él creía y él confiaba totalmente en su fe, y pues se dejó, es lógico, es totalmente normal que él se dejó dominar por su miedo y por la persecución que estaba pronta a venir. Entonces, hermanos, no confíen en ustedes mismos ni en sus fuerzas ni en sus habilidades, sino que manténganse siempre en oración para estar fortalecidos en la fe para soportar cualquier prueba o cualquier tentación. Pero no confíen en ustedes mismos ni digan, no, yo puedo con esto, yo puedo con aquello, porque de repente tropezamos o podemos caer. Estos puntos que yo destaqué sobre el apóstol Pedro como persona, como humano, como creyente en andar en Jesús, fue específicamente de los evangelios. Y cuando nosotros leemos las 2 cartas de Pedro, podemos ver ya cómo ha sido transformado, ya cómo ha sido cambiado y cómo él habla respecto a su experiencia, y de él se está viendo cómo era antes de ser un verdadero cristiano y antes de ser maduro en la fe y cambiado y, una vez más lo repito, transformado.
Entonces, hermanos, los invito a leer las cartas de Pedro para que ustedes ya lo vean ya transformado. No lo quise poner como una persona mala ni mucho menos, pero tomar sus ejemplos para nosotros no caer ni tropezar en ese tipo de carácter o en ese tipo de cosas. Y pues bueno, con esto concluye el tema y el video. Espero que a ustedes les haya gustado, espero les sirva de algo. Déjenme en los comentarios qué les pareció, tal vez si ustedes destacarían algunas otras cosas de Pedro o si cambiarían algunas otras cosas. No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos y eso es todo. También no olviden darle like si les gustó, si no, pues no. Y pues bueno, eso es todo. Adiosini.